Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Nos volvemos a encontrar, tal vez con el tema, las psicopatologías. No vamos a hablar todas las psicopatologías, obviamente, sino a que según eso son los 11 problemas psicológicos más comunes que se tratan en la clínica. A ser depresión, fobias específicas, trastornos de angustia y agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la erección, angustia de pareja y problemas de ira. Ustedes me dirán, seguramente los que son clínicos o muy estudiosos, ¿no? Que hay otros problemas importantes, seguramente, pero vamos a guiarnos por alguien que sabe mucho como Arthur Nesso. ¿Sí? Y evidentemente que no todos tienen que estar de acuerdo con esto. Bueno, depresión. Pertenece al DSM-5 a la sección de trastornos depresivos. Es una cosa muy común, ya sea que sea como trastorno central, ya sea que nos venga como un trastorno comórbido con otro trastorno. ¿Sí? Lo más importante que yo quisiera recalcar es que sepamos diferenciar la depresión mayor de la depresión persistente o llamada también distimia. En la depresión mayor encontramos estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, es decir, ¿no? La persona está ahí bajoneada todo el tiempo. Anedonia, ya no tiene placer por nada, baja de peso, ya no duerme bien, agitación o retraso psicomotor, yo diría lo último, ¿no? Se mueve como el perezoso. Pérdida de energía, ¿sí? Sentimiento de inutilidad excesiva, disminución de la capacidad de concentrarse, perdón, e ideación suicida. Bien, ¿escucharon bien? Ideación suicida. Esa es una de las cosas que caracteriza la depresión mayor, generalmente, y es una de las, digamos, de las características que nos va a permitir diferenciar con la depresión persistente o distimia. ¿Sí? Según el DSM-5, tiene que haber 5 más de estas que hemos nombrado. En el mismo periodo de 2 semanas se representan un cambio del funcionamiento previo, ¿sí? Y al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido, obviamente, o pérdida de interés del placer, ¿no? Pérdida de interés del placer, anedonia. O sea, las dos primeras, tiene que estar una de las dos, sí o sí. Bien, ahora, en la depresión mayor, ¿sí? Dice, durante el mismo periodo de 2 semanas, generalmente la depresión mayor a veces tiene carta así de, ¿no? Fecha de nacimiento tiene. ¿Mm? Tiene su... Se presenta esto y la persona empieza a tener, digamos, toda esta serie de síntomas. Porque tuvo un fracaso amoroso, una separación muy difícil, pérdida de bienes, algo pasó. Es decir, nadie se despierta y dice, no sé, creo que tengo una depresión mayor. Nunca estuve deprimido, hoy me deprimo, ¿no? Y si decide tener una depresión mayor, ¿no? Generalmente hay un evento, algo que lo produce, ¿sí? Y eso también lo va a diferenciar con la otra, ¿no? Un poquito lo de... El trastorno depresivo persistente. Estado deprimido, no estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, durante un mínimo de 2 años, por eso es persistente. O sea, la persona convive con la depresión, ¿sí? En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable, y la duración ha de ser como mínimo de un año. Presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes: poco apetito, insomnio, poca energía, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, sentimientos de desesperanza. Durante el periodo de 2 años, un año en niños y adolescentes, de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. Por eso se llama depresivo persistente y esa es la diferencia con el trastorno depresivo mayor, ¿no? Que el depresivo mayor, como es algo que está ahí, ¿no? Que sucedió por algún evento, ¿sí? Y el depresivo persistente es que la persona convive con ello. Que también en el trastorno depresivo persistente pudo haber un evento disparador de la presión, también. Y otra diferencia que quiero recalcar es que no hay acá ideación suicida, ¿sí? No es que la persona está... Puede ser que alguna vez piense, si, quisiera morirme, sería la solución. Yo les digo, ¿quién no piensa así
alguna vez, ¿no? Y no por eso somos depresivos, ¿no? Pero cuando estás todos los días pensando, y lo pensás de verdad, ¿sí? Eso ya es trastorno depresivo mayor. Se recomienda, siempre me han recomendado mis instructores psicoterapeutas en los cursos de psicoterapia que hemos hecho, que en el trastorno depresivo mayor siempre tienen que ir acompañado, en la mayoría de las veces, ¿no? Y eso es lo que siempre recomiendo, con antidepresivos. ¿Sí? En cambio, el trastorno depresivo persistente, según el grado de gravedad, nosotros lo podemos tratar con o sin antidepresivos. Depende. Sigamos. Fobias específicas. Es un trastorno de ansiedad. Está en la sección de trastornos de ansiedad. Miedo o ansiedad intensa por un objeto o una situación, pero ese miedo es desproporcionado y es irracional, así como la foto, ¿no? Lo persigue una aguja, este pobre hombre, ¿sí? Y provocan miedo o ansiedad inmediata, y este objeto se resiste o evita con grandes montos de ansiedad, ¿sí? Con grandes montos de ansiedad. Yo he conocido un caso de una persona que dejó de tener un buen empleo, ¿no? Un buen empleo porque tenía que hacerse un chequeo médico, y en el chequeo le iban a sacar sangre. Prefirió tener un puesto menor en otro lado, ¿sí? Que un puesto más importante en una empresa importante. Bien, entonces, el señor si hubiera venido al consultorio de uno o de algún psicoterapeuta, lo hubiésemos tratado bien. Generalmente estas fobias, ustedes saben, se lo trabajan con afrontamiento. Bien, trastorno de pánico. Lo dividimos en A y B porque cuando escribió esto, el señor Arthur Nelson no había todavía el DSM-5 y el trastorno de pánico estaba unido a la agorafobia. Bien, ahora están separados según el DSM-5 y los capos que lo hicieron. Está también la sección de trastornos de ansiedad. En el DSM-4, como ponemos, estaban unidos. Bien, un ataque de pánico. Eso, ¿qué es el ataque de pánico? Es la aparición súbita de miedo intenso, malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos, ¿no? La persona de repente empieza a sudar, tiene taquicardia, temblor, sacudidas, siente que se asfixia, sensación de ahogo, ¿no? Molestias en el estómago, en el tórax, en la parte abdominal, se marea, le da frío, calor, parestesia, sensación de entumecimiento, desrealización, o sea, como si estuviera en un sueño o en medio de una película que no entiende, despersonalización, ¿no? O sea, que no entiende lo que le está pasando, como que se separa de sí mismo, tiene temor a perder el control, de volverse loco y sobre todo miedo a morir. 4 más de los síntomas. Esto máximo dura unos 10 minutos, aprox. ¿Sí? Minutos más, minutos menos. No es que está una hora así la persona sufriendo. Son minutos. Pero le da el ataque de pánico a la persona y es una sensación horrible que tiene el individuo y, y ahí genera el miedo, ¿no? A tener ataques de pánico y eso lo hace más proclive a tener ataques de pánico. ¿Sí? Y el trastorno por agorafobia, también está en la sección de ansiedad, es un miedo intenso, ansiedad intensa, a estar en espacios públicos, básicamente, ¿no? Puede ser transporte público, ¿sí? En espacios abiertos, en la calle, en un mercado, en un cine, etcétera. ¿No? Bueno, en un cine no sé si se sentiría tan, no. Yo diría, perdón, cine sáquenlo, mercados, puentes, así, lugares abiertos, ¿no? Una plaza. ¿Mm? También puede haber ¿no? Malestar al estar en sitios cerrados, pero eso ya no sería agorafobia, no sé por qué bueno, esto lo saqué del DSM-5, que alguien me lo explique. Hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo, sobre todo eso le va a dar a la persona un alto grado de ansiedad. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos. Trastorno de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de la persona que está preocupada. ¿Sí? Preocupado. ¿Mm? Preocupación excesiva durante muchos días, por lo menos un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos, actividades, y al individuo le es difícil controlar la preocupación. Esto lo tienen mucho los empresarios. Y sí, ¿no? Porque pusiste toda tu plata, querés recuperar, tenés miedo a perder, tenés hijos, tenés cuentas, tenés, a decir esposas, tenés una esposa, etcétera, ¿no? Entonces, te va a generar, obviamente, todo esto, ¿sí? Ansiedad, ¿no? En el caso de los empresarios, las personas que estudian, cuando están en épocas de muchos exámenes, etcétera.
¿Sí? Que el individuo se empieza a preocupar y a tener un pensamiento catastrófico de que las cosas van a salir mal y vive nervioso y asustado y ansioso todo el tiempo, pensando que algo le va a salir mal. Veamos el otro, ansiedad social o fobia social, aquí tienen el código y todo. También está en la sección de trastornos de ansiedad, es la persona que tiene un miedo intenso a las situaciones sociales, ¿no? Donde él cree que todos lo miran y lo están evaluando, ¿no? Bien, esto puede suceder en conversaciones, peor reuniones con personas extrañas, comiendo, bebiendo o actuar delante de otras personas. Si a este individuo le decimos viaje, haga un viaje, y en el viaje se acerca un grupo de amigos, se va a poner muy nervioso o por ahí se desenvuelve bien, no sabemos, ¿no? Pero lo más probable es que se ponga nervioso y empiece a sentir ansiedad. En otros casos, quizás, como nadie lo conoce, se sienta bien. Pero vamos al otro, que es el obsesivo compulsivo. Antes estaba esto en el DSM-4, en la sección de trastornos de ansiedad. Ahora no, tiene su propia sección, que es trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, cuando la persona tiene presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, que se definen por pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes, sí, que se entrometen en la vida del individuo, es algo no deseado y que causan ansiedad o malestar importante. ¿Sí? Como ahí la señorita que quiere que todo esté igualito y parejo. ¿No? El trastorno obsesivo compulsivo, la persona sabe que el pensamiento intrusivo es irracional, sabe, pero le genera ansiedad. ¿No? A ver, había un caso de un señor que se iba de la casa, se subía al auto y a las 2 cuadras se ponía a pensar, cerré la puerta, a las 10 cuadras, creo que no, volvía, lo cerraba, ¿no? Se iba, no es que lo cerraba, verificaba que estaba cerrado, se iba, y a las 3 cuadras verifiqué bien, y si no verifiqué bien, y volvía, ¿no? Y así estaba 2, 3 horas, y obviamente lo perjudica mucho a la persona del trastorno obsesivo compulsivo, en ejemplos como el que les estoy dando. No, acá está más desarrollado, ¿no? Quiere suprimir esos pensamientos, neutralizarlos, pero son compulsivos, ¿no? Es decir, son actos mentales o repetitivos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión y de acuerdo a ciertas reglas que ha de aplicar de manera rígida, ¿no? De una forma ritualística. Y una vez que realiza eso, como el caso del señor que volví y verificaba, se le reduce la ansiedad. Pero otra vez viene el pensamiento intrusivo, revisé bien, ¿no? Revisé bien la puerta. Entonces la persona otra vez entra en ansiedad y la única manera de bajar esa ansiedad es volver al lugar, ¿sí? Y revisar. Terrible ese comportamiento. Bien. Trastorno por estrés postraumático. Pertenece a la sección de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, ¿no? Exposición a la muerte, lesión grave, violencia sexual, ¿no? Por experiencia directa o por presencia directa del suceso que le pudo haber ocurrido a otro y la persona queda con esa, digamos, con esa sensación desagradable que cada vez que lo recuerda, no es que lo recuerda, lo revive, revive el suceso y eso le vuelve a generar ansiedad. ¿Sí? Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios, en niños mayores de 6 años se puede producir en juegos, ¿sí? Sueños angustiosos recurrentes, en los que el contenido y el afecto del sueño están relacionados con el suceso traumático. En niños son sueños aterradores, sin contenido reconocible, pero que están en forma indirecta relacionados con el suceso traumático. ¿No? Hay reacciones disociativas, escenas retrospectivas en que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso, malestar psicológico intenso, reacciones fisiológicas intensas, no es que solamente lo recuerda, ¿no? Lo siente en el cuerpo también. ¿Mm? Bien, esa es una de las cosas que también viene mucho, ¿sí? A consultorio, no cabe duda. Bien, trastorno límite de la personalidad, la persona que ¿sí? Tiene inestabilidad en sus relaciones interpersonales, de autoimagen, de afectos, sobre todo por impulsividad intensa y inestabilidad emocional, pero muy marcada en estos individuos, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta, que está presente en diversos contextos. Es el individuo que parece
loco a veces, pero no está loco, sino que no controla sus impulsos, es muy inestable, ¿sí? Uf, cuando por ahí aprecia a una persona, va o se enamora, peor, ¿no? Va desde la sobreevaluación a la devaluación, pero de una forma casi inmediata, ¿sí? Pues, sujetos muy desequilibrados emocionalmente. Bien, características, esfuerzos desesperados por evitar el desamparo, real imaginado, ¿no? Sus relaciones inestables, interpersonales inestables siempre, alteración de la identidad, no tiene muy en claro quién es, ¿no? Problemas con su autoimagen, en lo afectivo inestables, ¿sí? Amenaza con el suicidio, comportamiento de automutilación, se siente vacío, a veces tiene enfados inapropiados, desproporcionados. Hay ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves, ¿no? Es un sujeto, entonces, embromado, podríamos decir, como, como pareja, no lo tengan como pareja. Trastorno de la erección. Pertenece en el DSM-5 a la sección de disfunciones sexuales, es decir, se tiene que experimentar uno de los tres síntomas siguientes en casi todas o todas las ocasiones, por lo menos 75% de 100 de la actividad sexual en pareja. O sea, de 4, 3 le va mal y una con suerte, ¿no? Si no es 100%. Dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual, o reducción marcada de la rigidez de la erección. Bien, esto se arregla con el Viagra, obviamente, me dirán ustedes, ¿no? Pero obviamente cuando se utiliza esa pastillita es como un andador para que la persona esté más tranquila, ¿sí? Pero es un problema de ansiedad, básicamente es un problema de fondo, es un problema de ansiedad donde el hombre ha sobrevaluado su funcionamiento sexual, su pensamiento de la hombría, y sobre todo tiene un marcado temor a tener un problema de erección y como le tiene tanto miedo, ¿no? Eso le genera que tenga problemas de erección. Entonces, sí, 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 ustedes me dirán, con una pastillita se arregla, sí, sí, pero es mejor si lo tratamos paralelamente, ¿no? O sea, no descartamos eso, paralelamente, o tal vez no, ¿sí? Trabajando con la ansiedad y los pensamientos irracionales del sujeto que tiene este problema. La angustia de pareja. Acá ya entramos en un problema psicológico que no está en el DSM-5 en sí, ¿no? Pero es una problemática que cada tanto tenemos que tratar o que viene acompañado esto con otros casos. ¿Sí? Nos viene una persona con trastorno de ansiedad generalizada, con depresión, y a la vez está con angustia de pareja. ¿Mm? Puede ser tanto en el noviazgo o puede ser tanto en el matrimonio. Bien, la estadística demuestra que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Mala noticia, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Como promedio, esos matrimonios duran unos 7 años casi, y después de eso la gente se vuelve a casar. O sea, insisten, ¿no? Insisten en que la felicidad está en relación a vivir con otra persona. Qué romántico, qué lindo eso, por un lado, pero eh, el otro día me comentaban de una chica que su primera vez no había sido tan linda como le habían dicho, ¿no? ¿A qué edad había sido? Una edad, digamos 15 años, ¿no? Digamos. Sí, yo le diría, primero habría que ser mujer, primero habría que ser hombre también para realmente tener esa plenitud, ¿no? Del matrimonio, de la pareja. Cuando me refiero a ser hombre y ser mujer, me refiero a tener cierto grado de madurez, ¿m? Porque si no, van a ser del 50%. Bien, la causa de las separaciones puede ser diversa, falta, no sé, falta de armonía en el hogar, muchas peleas, etcétera, ¿no? A veces la falta de hijos, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo, pueden ocurrir hechos que erosionan la relación. Lo que antes era un reforzador, ahora ya no lo es tanto. Se empiezan a reconocer incompatibilidades, ¿sí? Uno es de tal partido político, el otro no. Que al principio se pasaban por alto y luego toman mayor relevancia. Son causas de fuertes disparidades. Por ahí uno es muy que estar con la familia y uno se da cuenta, o la pareja se da cuenta, de que se casó con una mujer y toda la tribu, ¿sí? Entonces, y le traen los problemas a la casa.
Al principio, jaja, sí, sí, oh, sí, pero después con el tiempo a veces hay casos que ¿Sí? erosión la relación. O cuando se trae el mal humor del trabajo a la casa, problemas económicos, enfermedades. Por eso les digo que hay que tener cierta madurez para la relación de pareja, para construirse como parejas. ¿Mm? Bien, no, al principio pueden haber problemas de carácter, también pueden haber patologías en cada uno, un hombre muy paranoico, ¿sí? Muy, que se vuelve, al principio lo controlaba, pero después ya no lo puede controlar más, ya se saca la careta y es un enfermo el hombre. Pueden pasar esas cosas, ¿no? Predictores, el que alguno de los cónyuges no haya elaborado bien el divorcio de los padres, por ejemplo, eso genera patrones disfuncionales sobre el matrimonio, bajas expectativas de la relación de pareja, si la pareja internamente y hasta externamente dice, no, yo sé que todo esto va a terminar mal, ¿no? Entonces, y eso funciona como profecía autocumplida, porque no está, digamos, retroalimentándose. La violencia en la familia, ¿no? Y como decíamos, que alguno tenga algún trastorno. Problema de ira también es otro problema psicológico importante, la ira y la agresividad, si bien no tienen categoría formal, ¿sí? Es hasta cierta forma como un trastorno de estado de ánimo cuando la persona es muy chispita, ¿no? Dentro del contexto cultural, por ejemplo, no sé si en Italia todos gritan, ¿no? Pero qué querés que haga! ¿Qué sé yo? ¿No? Y tal vez una conducta como esa, traída a un medio como el nuestro, en La Paz, Bolivia, por ahí no nos va a gustar nada, ¿sí? Y eso va a producir obviamente disfunción marital, y la violencia doméstica, y si eso se hace muy fuerte, puede llegar al abuso, abuso infantil, conducta criminal, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces la ira no se debe subestimar y la ira necesita intervención terapéutica. No es que yo soy así, mi abuelo era italiano. No, 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 no. ¿Sí? La ira es muy antisocial. En el DSM-5 encontramos el trastorno explosivo intermitente, ¿no? Pero es otra cosa, es incapacidad para controlar cierta agresión que ya tiene la persona adentro, ¿sí? Bien, tanto en hombres como en mujeres se puede marcar cuando es excesivo como un trastorno. No cuando es excesivo, cuando está presente en forma crónica ya es un trastorno. En algunos contextos decimos está naturalizado, ¿no? Los trastornos de personalidad. ¿Mm? Es importante tener claro las características principales de un trastorno de personalidad. Vamos a hacerlo rápido, esto, ¿sí? El sujeto no se da cuenta cómo llegó a esa situación de tener un trastorno de personalidad, ¿eh? Pero lo tiene. ¿Mm? Estos tienen por causa la fortaleza de esquemas cognitivos disfuncionales que ya vienen desde edades muy tempranas, exitosamente en la infancia, pero ya en la vida adulta ya no. ¿Sí? Generalmente vienen con un problema de ansiedad o depresión, pero en el fondo es un trastorno de personalidad cuando llegan al consultorio. Como paciente ven sus problemas de personalidad como algo ajeno generalmente son víctimas, ¿sí? Llegan a terapia enviados por familiares muchas veces, o hasta por la justicia, y después de muchas sesiones nos damos cuenta que detrás de ese problema de ansiedad lo que hay es un trastorno de personalidad, ¿sí? Bien, tenemos, en el DSM-5 se divide en tres grupos, ¿no? Lo mismo que en el DSM-4. Grupo A, los excéntricos, o sea, los tipos medios raros, ¿no? El paranoide, que se caracteriza por ser un sujeto desconfiado, que interpreta maliciosamente, y más que maliciosamente, erróneamente, la intención y los actos de los demás. El esquizoide, que le gusta estar solo, no disfruta de la amistad, ni de relaciones sexuales, ¿no? Frío emocionalmente, ese es el esquizoide. El trastorno esquizotípico es un sujeto que piensa cosas raras, muy excéntricos sus cogniciones, muy severas esas rarezas, ¿sí? Pues tienen ideación suspicaz o paranoide, ideaciones autorreferentes extrañas, pensamiento mágico, fallos de percepción e ilusorios, ¿sí? Bueno, aparecieron todas las fechas. Sí, es el sujeto extraño. Está loco. En el grupo B tenemos los dramáticos emotivos, sujetos así que con grandes explosiones de emocionalidad, como el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad que busca la atención de los demás,
¿sí? Tiende a provocar o seducir sexualmente a los demás, ¿no? Pero después se escapa. Es muy típico en mujeres el histriónico de personalidad, por si acaso. El aspecto físico se utiliza para llamar la atención, sus emociones son expresadas de forma dramática, teatral, sujetos, mujeres, podríamos decir, sujetos, digamos, bueno, ya, suelen ser superficiales y volubles. El trastorno antisocial de la personalidad, ya sabemos, sujetos que violan los derechos de los demás, desde los 15 años de edad o un poquito más antes, fracasan en adaptarse a las normas sociales, son deshonestos, manipuladores, ¿no? Engañan, mienten, cero empatía, bueno, un chiche como persona. Trastorno límite de la personalidad. Cuando digo un chiche, quiero decir, qué lindas personas, pero lo digo irónicamente. Realmente no son muy buenas personas. Bien, el trastorno límite de la personalidad. Lo que decíamos hace un rato, sujetos impulsivos, inestables, ¿sí? Inestabilidad conductual, intensidad de sus reacciones emocionales, muy inestables en su estado. Dentro de estos tenemos al trastorno narcisista de la personalidad, con ideas de grandiosidad, ¿no? Falta de empatía, necesitan ser admirados, preocupados por sus fantasías de éxito ilimitado, de poder, de belleza, de amor imaginarios, quieren recibir un trato especial, por lo que pueden pensar que sus necesidades tienen prioridad sobre las de los demás. Propensión a aprovecharse de otras personas, también muy baja empatía. En las relaciones personales los narcisistas son distantes, tratan de mantener una apariencia de autosuficiencia. Si yo no les mostraré mucho amor, pero están muertos, ¿no? Pero tratan de demostrar que no necesitan de nadie y pueden utilizar a los demás para sus propios fines. Vulnerables, siguen manifestar reacciones emocionales intensas y extremas cuando su autoimagen se ve dañada. ¿Sí? A veces se enfadan. Así. Bien, grupo C, los ansiosos, o sea, sujetos nerviosos, ¿no? Entonces aquí tenemos a trastorno de personalidad por evitación, sensibles a la desaprobación en contextos interpersonales, se sienten heridos por cualquier crítica leve, por cualquier conducta que ellos interpreten como rechazo, se sienten heridos, sobre todo muy tímidos, sobre todo con personas desconocidas. El trastorno de personalidad por dependencia, patrón de conducta de sumisión, miedo a la separación o a la soledad, es decir, sujeto que necesita apegarse a la persona que él considera que es más fuerte, ¿sí? Se apegan, esa es su estrategia. Y el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, ¿no? Una persona con una preocupación patológica por el orden, por el perfeccionismo y el control, sujetos muy rígidos, poco espontáneos, muy exigentes con la eficiencia y tanto es su perfeccionismo que lo que se hace en 2 horas, eso lo hacen en 6, ¿no? Porque dan vueltas y vueltas. Tenemos otros, como el trastorno depresivo de la personalidad, que se propuso en el DSM-4, ¿no? Que es tener características de un distímico prácticamente, ¿no? Y el pasivo-agresivo, este es el traidor, el sujeto que te dice que te quiere, pero te está dando mal por atrás, ¿sí? ¿No? Generalmente desprecian a la autoridad. Su problema de estos sujetos, pueden leerlo, ¿no? Pero es que ellos tienen miedo a ser controlados y manejados por otros. Ese es su problema. ¿No? Piensan que uno los está manejando. Entonces, te atacan disimuladamente, así, con frasecitas venenosas, o hablan mal de vos a tus espaldas, o sabotean, si son tus trabajadores o trabajan con vos, te sabotean, ¿sí? O sea, despreciables. Bien, preguntas y con esto nos despedimos, señores. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias.